Soy el diputado federal Edén Garcés del Distrito 21, que abarca la totalidad de Milpalta y la mitad de Xochimilco. Bueno, la inquietud que tuve desde niño era ser médico veterinario, zootecnista. Sin embargo, a mí me gustaban más que los animales de compañía o los animales de granja, pues los animales de zoológico. Y eso me llevó a investigar, a conocer a personajes como Jacques Cousteau, el comandante Cousteau, que navegaba a bordo del Calipso, y comenzaron a surgir a la par inquietudes sociales y políticas. Mi padre viene de una militancia del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Eberto Castillo. Y bueno, pues imagínate esas dos inquietudes al mismo tiempo eclosionando muchas cosas en mi mente a los 8 o 9 años de edad. Poco a poco comienzo a involucrarme, pero algo que marcó mi vida en esas fechas fue el 31 de diciembre del 93, que conocimos aquí en el periódico La Jornada hasta el 2 de enero de 1994, cuando en el periódico La Jornada el encabezado decía sublevación en Chiapas. Se proponen los alzados avanzar a la Ciudad de México y deponer a Salinas. Y eso explotó en mi cabeza y decidí dedicarme al activismo primero estudiantil. Nunca dejé mi pasión por la biología, por la zootecnia, pero eso ya marcó mi ruta definitivamente hacia una militancia política siempre en la izquierda. Hice activismo en la preparatoria, en la universidad y bueno, tengo ya muchos años también siendo servidor público, concejal de mi demarcación que es Milpa Alta y hoy con la responsabilidad de la Diputación Federal. Por supuesto, lo he dicho fuerte y quedito. Y a veces en el distrito caminando, la gente pregunta, bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué seguimos teniendo baches? ¿Por qué no se podan los árboles? Y bueno, también hay que hacer una labor pedagógica de explicarle a nuestros vecinos y muchos que votaron por nosotros cuál es la función del legislador en primer término y del legislador federal además, ¿no? Donde las decisiones que tomamos en Cámara de Diputados y en conjunto con el Congreso de la Unión, incluyendo a los senadores, pues afectan las leyes de todo el país, ¿no? Y claro, de manera transversal hay muchos temas que de manera específica pues benefician a los habitantes de distritos en particular. Yo recuerdo un tema muy importante a inicios de la actual legislatura, donde abordamos el tema del maíz transgénico y proteger los maíces criollos, ¿no? Frente a las grandes compañías como Monsanto que han causado estragos en nuestra milpa tradicional. Y bueno, eso ya se legisló en nuestro país. Y en Milpalta y en Xochimilco se siembra maíz. Hemos protegido el maíz criollo, ¿no? Entonces, es una manera didáctica de explicar que los grandes temas nacionales atraviesan también por lo local y es importante señalar que lo que la legislatura actual busca es la consolidación de este proyecto que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy con la presidenta Claudia sigue pues abordando los grandes temas nacionales. Entonces eso es muy importante porque no nos dedicamos a bachear, etcétera, aunque claro, también somos gestores, o sea, podemos tocar puertas con las autoridades correspondientes para así este tipo de temas, ¿no? Pero siempre es importante dejar muy clara cuál es la labor del legislador. Fíjate que cuando el presidente Andrés Manuel gana, una de sus primeras visitas la realiza en Milpalta, en San Pedro de Tocpan. En ese momento yo era concejal, la primera generación de concejales de la Ciudad de México. Y cuando estábamos en la valla para recibirlo, lo abrazo y le digo algo que hizo que se detuviera unos segundos. Le digo que mi padre me decía que él nunca se imaginó ver un triunfo de la izquierda en nuestro país, ¿no? Entonces él me devuelve el abrazo y pues justamente es eso, estamos viviendo tiempos que hace muchas décadas no se imaginaban, con todo un gobierno autoritario, ¿no? En este país, fundamentalmente con el PRI, y bueno, toda la etapa neoliberal que nos tocó vivir. Y hoy vivir este sueño, pues también es parte de la responsabilidad que tenemos de entregar buenas cuentas al pueblo de México.
Bueno, hay temas importantes que evidentemente pues parten de lo general a lo particular y como legisladores también tenemos que tener oídos muy abiertos a lo que la gente nos pide, de hacia dónde tiene que ir el movimiento en nuestras regiones específicas. Yo vengo de una región, pues es semirural, en la Ciudad de México, donde todavía se siembra el maíz criollo, el nopal, un cultivo fundamental en Milpa Alta. Y pues las características de mi demarcación no son las mismas que Iztapalapa, que Cuauhtémoc, que Miguel Hidalgo. Y particularmente hay un tema que nos ha preocupado mucho, que es el tema de la movilidad. Históricamente, pues hemos sido una demarcación muy sureña, ¿no? Incluso hay quien va a Milpa Alta todavía y piensan que somos ya Estado de México o que somos parte de Morelos, por ese aire todavía provinciano que tiene Milpa Alta, ¿no? Que además parte de su encanto. Y sin embargo, eso nos tiene con una problemática que es la de la movilidad. Muchas veces para llegar a un centro de trabajo, a una escuela, a una universidad, se puede uno pasar hasta 3 horas en el transporte público concesionado o RTP, y para llegar al metro después y trasladarse a zonas más céntricas de la Ciudad de México. Y entonces imagínate, 3 horas para llegar al lugar y luego 3 horas de regreso, hasta 3 horas, ¿no? Promedio, por lo menos 2 horas, serían de 4 a 6 horas diario en el transporte, ¿no? Y si además trabajas no de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, pues imagínate el tiempo, la calidad de vida que se está perdiendo, que se puede dedicar a los hijos, que se puede dedicar incluso al ocio, porque también el ocio es revolucionario, ¿no? Por supuesto. Entonces hemos propuesto diversas alternativas y una que me ha tocado impulsar desde que la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, era candidata a la jefatura de gobierno. Una propuesta que le hicimos en San Pedro Atocpan fue la de un teleférico. Cuando llega a la jefatura de gobierno, ella consolida lo que hoy conocemos como sistema cablebús en la Ciudad de México y ya con la compañera Clara Brugada retomamos el tema, propusimos nuevamente una línea del cablebús para Milpa Alta, se acepta en campaña y ya como jefa de gobierno pues tenemos el anuncio de que se va a construir. Estamos muy contentos, se va a construir una en Tlalpan, también de los pueblos de la montaña de Tlalpan, y en Milpa Alta, que partirá del centro de la demarcación, que es la cabecera Villa Milpa Alta, pasará por San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecomitl, y de ahí se va a San Juan Ixtayopan, que ya es Tláhuac, hasta llegar a Metro Tláhuac. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque recordemos que en algún momento se propuso la desaparición de RTP, ¿no? De la red de transporte de pasajeros, y afortunadamente con López Obrador como jefe de gobierno, esto se evita y al contrario se fortalece, ¿no? RTP genera una movilidad importante en nuestros pueblos. Me tocó hacer una gestión para que se aumentara la cantidad de corridas en los pueblos de la montaña, San Pablo Totepec, y la gente quedó muy contenta. Incluso es una comunidad que tiene una comisión de transporte, ¿no? Que pocas veces ya se ve, la gente organizándose. Hay una comisión para el agua, hay una comisión para el transporte. Hicimos esta gestión y fue bien recibida por las autoridades y se incrementaron las corridas de RTP. Pero evidentemente la problemática no se soluciona solamente con un sistema de transporte como RTP, ¿no? Hay que pensar en otros tipos, incluso en grandes proyectos viales, y que esto genera una polémica importante, porque Milpa Alta también es una zona de recarga del acuífero. Tenemos bosques de encino y bosques de coníferas, y obviamente la presión inmobiliaria es enorme, es tremenda. Lo cierto es que también estamos creciendo a un ritmo acelerado y sin control. Los asentamientos urbanos irregulares están creciendo a un ritmo muy acelerado en Milpa Alta. Y eso, pues obviamente, aumenta la necesidad de transporte, ¿no? Entonces, la propuesta de Cablebús es que se sume al transporte que ya se tiene actualmente como RTP para que pueda coadyuvar
en mejorar los traslados, mejorar la movilidad y por supuesto que haya otras alternativas e iniciativas que no necesariamente tienen que tener inversión. Por ejemplo, hay avenidas en San Antonio Tecomitl, Hidalgo y Morelos, y 5 de Mayo también, donde es importante que la autoridad comience a impedir que se estacionen en las orillas de las aceras para que el tránsito vehicular sea más fluido, ¿no? Obviamente nosotros no apostamos a que todo sea movilidad motorizada. Pues claro, el peatón también tiene que ser un eje, ¿no? En el diseño de lo que queremos para estas zonas. Y tampoco estamos apostando a que con una mejora del transporte eso implique que haya otra oferta sobre la tierra y que de repente comiencen a anunciarse y decir, mire, ya es más fácil llegar, entonces vengan aquí a construir unidades habitacionales, etcétera, ¿no? Es un equilibrio muy delgado, pero evidentemente sí es una necesidad muy sentida la de mejorar el transporte y la movilidad en general. En los años finales de los 80, principios de los 90, tuvimos un trolebús, un transporte eléctrico, que en aquellos años se desapareció. El argumento que se nos dijo a los habitantes de aquella época, yo era muy joven, era que como son pueblos de montaña, que no tenían la potencia suficiente para subir, ¿no? Y también tuvimos ya un transporte articulado, muy semejante a lo que hoy es el Metrobús en la ciudad, aunque no tenía un carril confinado, pero también nuestros pueblos no crecieron para este tipo de transportes. Le costaba trabajo dar la vuelta a este doble autobús. Y bueno, pero son alternativas que se han tenido a lo largo de estas décadas. Hoy creemos que si bien el cablebús no va a solucionar al 100% la movilidad, pero sin duda alguna va a beneficiar a muchos estudiantes y trabajadores que todos los días acuden a sus centros de trabajo, universidades, centros escolares. Milpalta es una demarcación hermosa. Yo estoy enamorado de mi tierra. Ustedes pueden acudir, por ejemplo, a San Pedro Atocpan, donde ya en octubre viene la Feria Nacional del Mole. Se come riquísimo y todos los días hay restaurantes abiertos. Imagínate una barbacoa servida en un plato de barro, ¿no? Con sus nopalitos en escabeche al lado, un jarro de pulque, ¿no? O pedir un mole con guajolote, ¿no? Que muchas veces, a veces alguien llega a Milpalta y dice, a mí tráeme un muslo o la pechuga del guajolote y encuentran casi un pedazo de brontosaurio, ¿no? Pues son los sabores también de nuestra tierra. Pero evidentemente, pues también nosotros, pues trabajamos, tenemos que trasladarnos, entonces, eh, pues nos da gusto que lleguen a Milpalta. Este sistema de transporte incluso nos va a permitir que lleguen a conocernos. Tenemos exconventos del siglo XVI, una gastronomía muy rica, ¿no? Se puede practicar incluso senderismo o ciclismo de montaña. Tenemos ejidos y tierra comunal que son preciosos. Un volcán que es punto trino en 3 demarcaciones. El Teutli divide a Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. También es un lugar en donde suben muchos excursionistas los fines de semana. Entonces imagínate también, no solamente nos beneficia a los milpaltenses para trasladarlos diariamente, sino también a la gente que vaya a visitarnos, a conocer las maravillas que tiene Milpa Alta. Bueno, nosotros hemos avanzado mucho y quizás me mueva entre lo general a lo particular. Primero en consolidar lo que hoy conocemos como segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿no? Estamos muy contentos con la gestión de la Presidenta de la República y con la gestión de la jefa de gobierno, pero obviamente esos temas nacionales que son importantes, ¿no? También atraviesan por atender lo local, el nivel municipal. En el caso de las demarcaciones, pues es importante lo que estamos haciendo, tanto diputados federales como diputados locales, como los gobiernos en las alcaldías. Y entonces, en conjunto, buscamos tener soluciones para la gente. Y eso es lo que estamos impulsando. Y hoy también tenemos un tema que es muy importante. Justamente el próximo fin de semana vamos a tener una asamblea para seguir discutiendo, analizando un tema en boga hoy por hoy, que es el de la soberanía nacional.
No, pues nuestro país está amenazado justamente en este contexto geopolítico por nuestro vecino del norte primordialmente. Y además de discutir los temas que no son cotidianos, el agua, el transporte, la movilidad, la seguridad, pues también estamos procurando que nuestra gente conozca los temas nacionales e internacionales, porque justamente no habría una construcción de un segundo piso de la 4T si no somos capaces de tener una visión en conjunto. Y eso es lo que estamos haciendo en mi caso como legislador federal del Distrito 21, Milpalta, Xochimilco. ¿Qué tal? Soy Edén Garcés, diputado federal del Distrito 21, Milpalta, Xochimilco. Sigue la 4TV. Hoy vamos a hablar del tema de movilidad en nuestros pueblos originarios. Un saludo.